¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Franklin Arellano a cargo del curso de habilidad verbal. Seguimos aquí en el grupo Ciencias. En esta oportunidad vamos a desarrollar un temita muy interesante y seguramente nos va a gustar a todos. Es el de etimología. Este es un tema que nos podría ayudar a resolver muchas veces algunos problemitas, sobre todo cuando no conocemos o no entendemos muy bien el significado de una palabra y de repente el contexto o la oración no nos ayuda, ¿sí? Se van a dar cuenta de lo interesante que es este tema. Vamos, chicos, mírenme. La palabra etimología, recordemos por favor que la palabra etimología es un término que ha surgido como consecuencia de la fusión de dos voces latinas, ¿ya? Etimo, que significa origen, ¿ya? Etimo, que significa origen, lo vamos a anotar aquí, y logo, que significa concepto, ¿ya? Logo no solamente significa ciencia, porque logo viene de logo, deriva logía también, sino que logo también significa concepto. En consecuencia, si etimo significa origen y logo significa concepto, entonces entenderás que lo que vamos a estudiar ahora es precisamente el origen de algunos conceptos o el origen de palabras, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el hospital, estamos en alguna clínica, qué sé yo, y escuchamos a un médico que le dice al otro: el hospital necesita un electroencefalógrafo. Así le dice, mira, ve, ¿ya? Vamos a suponer que estamos en uno de estos lugares y uno comenta con el otro: sí, pues a ese hospital le falta un electroencefalógrafo. Y entonces, como no es un término común a nosotros, de repente un tremendo signo de interrogación se forma en nuestra mente, ¿no? ¿Y qué será Por último, ni siquiera escuché bien a qué se refería aquel médico. Vamos a analizar, vamos a ver a qué se refería ese médico cuando dijo que el hospital o en aquel hospital se necesita un electroencefalógrafo, ¿ya? ¿De qué se tratará, chicos, esta palabra de 20 letras? Fíjense, es una palabra de 20 letras. Palabra, por si acaso, registrada también en el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a analizar a ver de qué se trata un electroencefalógrafo, ¿ya? A ver, la palabra electroencefalógrafo se ha formado de estas voces, ¿ya? Listo, a ver, electro, ¿ya? Electro, listo, en, cefal y grafografía, ¿ya? Grafografía. Con estas voces que están aquí se ha formado la palabra electroencefalógrafo. Ahora, ¿qué significan estas voces? Electro, bueno, de electro viene electricidad. De electro significa electricidad, ¿correcto? En significa dentro. En significa dentro. Cefal significa cabeza o también cerebro, ¿ya? Que es el que nos va a servir ahora. Y grafos significa descripción, ¿ya? Y grafo significa descripción. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el médico le dijo al otro: ese hospital o este hospital necesita un electroencefalógrafo, ¿a qué se refería? Fíjense, electricidad, en, dentro, cefal, cabeza o cerebro, y grafo, de grafía, descripción. Entonces, si dice a este hospital le falta un electroencefalógrafo, ¿qué es lo que le falta? Un aparato o un instrumento. ¿Y para qué sirve ese aparato o ese instrumento? Aquí viene la definición etimológica. Porque ese aparato o ese instrumento permite, miren aquí, una descripción eléctrica de lo que ocurre en el cerebro. Es un aparato o un instrumento que va a permitir registrar eléctricamente lo que ocurre dentro del cerebro. Y entonces debe ser seguramente un instrumento muy pero muy valioso para nuestros amigos los médicos, precisamente para aquellos que deben estar seguramente atendiendo a un paciente con algún daño cerebral. Recordemos entonces que la etimología es aquella que se encarga de estudiar el origen de las palabras, ¿no?
Y nos es muy útil saber cómo se formaron estas palabras porque nos podría ayudar a algunos problemitas sobre la significación. Listo, vamos a revisar a ver un poquito más sobre el tema de etimología, ¿ya? A veces hemos llamado a algunos animalitos de alguna manera, los hemos caracterizado de alguna manera, ¿ya? Por ejemplo, acá decimos, ¿por qué al sapo se le llama anuro? ¿Por qué decimos que es un animal anuro? ¿Por qué decimos o por qué llamamos al pulpo cefalópodo? Ajá, cefalópodo. ¿Por qué lo llamaremos así, no? Porque al elefante también le llamamos paquidermo. El elefante no es el único paquidermo, pero al elefante también lo llamamos paquidermo. Al caballo lo llamamos también ungulado, no solamente al caballo, pero al caballo lo podemos decir ungulado. Y a la culebra, por ejemplo, ápoda, ¿ya? Decimos que la culebra es ápoda. Veamos por qué. Vamos a analizar por qué. ¿Por qué el sapo o la rana, por ejemplo, son animales anuros? A ver, veamos por qué. ¿Por qué? Señalamos el prefijo a, ¿correcto? Y el prefijo a es un prefijo privativo, que significa que falta de, ¿ya? Significa falta de o que carece de. ¿Listo? Entonces, el sapo carece de algo, ¿sí? Entre algunas cositas de las que carece el sapo es de la cola, porque nuro significa cola. Por eso que el sapo, por eso que la rana son animales anuros, porque no tienen cola, no tienen colita. A sin falta de y nuro es cola. Ojito, 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 que eso lo puedes utilizar solamente para animales, ¿ah? No para alguna persona, ¿no? Tengo una amiga nura, ¿no? Así no se puede usar, ¿ya? ¿Por qué el pulpo es cefalópodo? Veamos por qué es cefalópodo. La palabra cefalópodo se forma de algunas voces. Cefal, que significa cabeza, y podo, que significa pie. Entonces, ¿por qué el pulpo es un animal cefalópodo? Porque su estructura física externa solamente tiene cabeza y pie, o patas, o sus tentáculos. No es como nosotros que tenemos cabeza, tronco, extremidades, no. Solamente el pulpo tiene cabeza y patas, que son sus tentáculos, ¿verdad? ¿Por qué al elefante se le llama paquidermo? Veamos. Recordemos que la voz paqui significa grueso. Y der es una voz que significa piel. Entonces, ¿por qué el elefante, por qué el chanchito, por ejemplo, son paquidermos? Porque tienen la piel gruesa. Por eso se le llama paquidermo. ¿Por qué al caballo se le llama ungulado? Veamos por qué el caballo, al asno, por ejemplo, a la cebra también se le llaman ungulados. Ungu, a ver, vamos por acá. Ungu significa uña, ¿ya? Y ado significa que tiene forma de, ¿correcto? Cuadrado, que tiene forma de ¿qué? De cuadro, ¿no es cierto? Ungulado, que tiene forma de uña. Pero ¿qué es aquello del caballo que tiene forma de uña? El extremo de su pata. En cada una de sus patas, el caballo tiene una uña en cada pata. En el extremo de sus patas está esa uña. Pareciera que fueran 2 o 3, ¿no? Pero es una sola uña. Por eso que al caballito se le llama ungulado, porque en el extremo de sus patas tiene un soporte que parece uña, que tiene forma de uña. Ado, forma de ungu es uña. ¿Y por qué la culebra es ápoda? Otra vez, igual que anuro. A, sin falto de, y podo, acuérdate por favor, ya lo hemos visto acá, podo significa pie. ¿Por qué la culebra es ápoda? Porque no tiene pie, no tiene patas, tiene, ¿no es cierto?, que arrastrarse para poder trasladarse. Tal vez, ahora que estamos viendo estos conceptos, te interese saber qué estudia estas ciencias que están aquí. Mira,
axiología, filología, fitología, estomatología, urología, ornitología, herpetología, limnología, etnología y nefrología. Todas estas son ciencias. Como son ciencias, tienen objetos de estudio. Veamos entonces, ya sabes que la bología significa estudio. Axiología, sin tilde, así, axiología, la tilde va aquí, axiología. La axiología es la ciencia que tiene como objeto de estudio, a ver aquí, axi, se refiere a los valores. ¿A qué valores? A los valores morales, ¿correcto? Entonces, la axiología es la ciencia que estudia los valores morales. Recordarás entonces o entenderás que la axiología será estudiada, por ejemplo, por la ética, ¿no es cierto? La filología, veamos la filología. Otra vez, logía es ciencia, tratado o estudio, y filo significa lengua, ¿ya? Entonces, ¿qué es la filología? Es la ciencia que estudia la lengua, pero también podría ser que estudie la literatura de un pueblo o de una nación. Ciencia que estudia la lengua o literatura de un pueblo o de una nación. Y la fitología, profesor, la fitología, esta palabrita la recuerdo por las clases de mi querido profesor de biología. Claro, pues, porque fito significa plantas. Como fito significa plantas, entonces la fitología es la ciencia encargada del estudio de las plantas, ¿no es cierto? Asociado con la botánica, por supuesto. ¿Y la estomatología, profesor, será la ciencia que estudia el estómago? No. Es la ciencia que estudia las enfermedades de la boca, ¿ya? La estomatología es aquella ciencia que trata acerca del estudio de la boca o que trata las enfermedades de la boca, ¿ya? Y la urología, profesor, aquí está, mírame, cuántas veces hemos tenido que ir a un urólogo. Uro significa aparato urinario. Entonces, como uro es aparato urinario, la urología es la ciencia que estudia el aparato urinario. Y la ornitología, ornito significa ave. Y si ornito significa ave, entonces la ornitología es el estudio de las aves. Y profesor, herpetología tendrá que ver algo con herpes. No. La herpetología es la ciencia que estudia los reptiles, ¿correcto? Entonces, si es que se está haciendo un estudio herpetológico en algún lugar, es porque se están estudiando a los reptiles. Y la limnología, aquí tenemos, mira, ve, limnología. La limnología es la ciencia que estudia los lagos, pero también podrían ser las lagunas, ¿ya? Los lagos o las lagunas, la limnología. Y la etnología, aquí veamos etno. Etno significa pueblo o cultura. Y entonces la etnología estudia las culturas. Un etnólogo está interesado en las costumbres de un pueblo, vale decir, en la cultura, ¿ya? Y la nefrología, de repente alguna vez has tenido que ir a un nefrólogo. Nefro significa riñón. Como nefro significa riñón, entonces la nefrología es la ciencia o parte de la medicina que trata del estudio de los riñones o que trata de las enfermedades asociadas con el riñón. ¿Listos? Entonces, estamos viendo, queridos alumnos, cómo gracias a un análisis etimológico de las palabras que por ahí podríamos escuchar o podríamos leer en un texto, ¿no es cierto? Estas palabras que a lo mejor no conocemos con exactitud su significado, podríamos por lo menos acercarnos a su definición si conociéramos cómo se han formado esas palabras. Y, por ejemplo, podríamos reconocer las características que tienen algunos animalitos gracias a la forma como se les llama, ¿sí? Vamos a descubrir los significados etimológicos de algunas palabras de acuerdo a cómo se hayan formado estas, ¿ya? Vamos a ver, continuamos. Por ejemplo, a veces hemos escuchado esta palabra, ¿no es cierto?
Sí sucede que a mi tío le detectaron taquicardia, ¿no es cierto? O de repente decimos la taquigrafía debe ser practicada por la secretaria. ¿Qué significa taqui? Taqui significa rápido. ¿Qué significa cardi? Card significa corazón. Entonces, ¿qué será la taquicardia? Si taqui es rápido y cardi es corazón, no quiere decir que el corazón sea rápido, sino que las pulsaciones cardíacas se van a intensificar de manera anormal. ¿Eso qué quiere decir? Que en una taquicardia hay un incremento, ¿ya? Hay un incremento excesivo de los latidos del corazón o las pulsaciones del corazón. Entonces, por una taquicardia habrá que ir ¿a qué médico? Al cardiólogo, ¿sí o no? ¿Y qué es la heliolatría? Listo. Dicen, por ejemplo, que en la época incaica se practicaba la heliolatría. ¿Y qué tal si es que escucho eso en mi profesor? Escuchas eso en tu profesor de historia y te dice, profesor de historia, la heliolatría era una práctica religiosa en la cultura incaica. Veamos. Helio, sol. Helio significa sol, es un gas del cual está compuesto el sol en una gran cantidad. Y latría viene de la voz latina latere, que significa adoración. Si latría viene de latere, que significa adoración, y helio significa sol, entonces, ¿qué es la heliolatría? ¿La práctica de qué? De adorar al sol. Por eso se dice que el Imperio Incaico se practicaba la heliolatría como característica religiosa. Y la fonología, palabra tan utilizada en nuestro curso de lenguaje, veamos, sabemos que fono significa sonido y logía, estudio. ¿Qué es la fonología? Etimológicamente es el estudio de los sonidos, que es exactamente es el estudio de los sonidos cuando articulamos nuestras palabras. No es el estudio de cualquier tipo de sonido, sino es el estudio de los sonidos cuando articulamos palabras, ¿ya? Y la gastritis, me duele mi estómago, tengo gastritis, llévame al médico, mamá. Veamos, gast significa estómago, ¿correcto? Itis significa, el sufijo itis significa inflamación. Etimológicamente, que la gastritis es la inflamación de las paredes estomacales, ¿sí? En el estómago hay unas paredes, como si fuera una mucosa, eso se inflama y eso nos genera algún dolor, ¿sí? Por eso hay que ir corriendo al médico, ¿sí? Esa es la gastritis, entonces, la inflamación de las paredes estomacales. ¿Por qué diría, caramba, me llama la atención este chico, ¿sí? ¿Por qué te llama la atención? Sí, pues es que lo veo bastante brevilocuo. Es una chica brevilocua, es un chico brevilocuo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, analicemos. Brevi significa breve, ¿sí? Breve. Y locus significa hablar. Si brevi significa breve y locus significa hablar, ¿por qué aquel chico lo calificaría de brevilocuo? ¿Porque habla mucho o habla poco? Porque habla poco. Entonces, sinónimo de brevilocuo, taciturno, por ejemplo, porque taciturno también significa callado. Es un chico brevilocuo, es un chico taciturno, es un chico reservado, es un chico que se expresa con concisión, es un chico de discursos concisos. Ese es un brevilocuo porque habla poco. ¿Qué es la eufonía? Veamos. Eu significa correcto o bueno, ¿ya? Correcto o bueno. Y ya sabíamos que fon significa sonido. Entonces, ¿qué es la eufonía? El buen sonido. Pero el buen sonido, ¿en qué? El buen sonido en el hablar, ¿ya? No es el buen sonido cuando escuchamos al trompetista o al guitarrista. Es el buen sonido en el momento de hablar. Lo contrario, o su antónimo, es la cacofonía, porque caco es malo o desagradable. Y ya sabemos que fon es sonido. Entonces, ¿qué es la cacofonía? El sonido desagradable al articular o al pronunciar algunas palabras. A ver, por ejemplo, si digo así, ¿ya? Si digo así, la semana pasada pasé por la casa de Sandra. Escuchen cuántas veces se repite el sonido de la S en esta frase. La semana pasada pasé por la casa de Sandra.
Entonces, es una frase, una oración breve, pero que está repitiendo constantemente el sonido de la S. Entonces, vamos a decir que es una expresión cacofónica, ¿ya? Entonces, la cacofonía es el sonido desagradable cuando se articula palabras o cuando se expresan palabras, ¿ya? ¿Qué significa neonato? Nuevo es una voz latina, ¿sí? Nato significa nacido. Si neo es nuevo y nato nacido, entonces, ¿a quién le llamaré neonato? Por ejemplo, a un niño que ha nacido hace 2 o 3 días. Ese es un neonato. ¿Por qué? Porque es un niño que recién ha nacido. Nuevo nacido, ¿sí? Y no nato, ya. Este no es un prefijo de negación. No, prefijo de negación. Ya sabemos que nato es nacido. No confundan entonces neonato con nonato. El neonato es el recién nacido y el nonato es el que todavía no ha nacido. Sigamos revisando algunos términos, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la palabra metafísica o hemos leído la palabra metafísica o hemos dicho, este es un asunto metafísico, lo hemos escuchado? Y si es que lo hemos utilizado, si hemos utilizado esta palabra será porque la conocemos o de repente no. Vamos a ver a qué se refiere, ¿ya? Aquí veamos. Meta significa más allá. Meta es más allá. ¿Qué es la metacognición? Si cognición es conocimiento y meta es más allá, la metacognición es aquello que va más allá del conocimiento. La metacognición es el proceso de reflexionar acerca de cómo se logra el conocimiento. Entonces no es hablar del conocimiento, sino es ir más allá del conocimiento. ¿Cómo logré ese nuevo conocimiento? ¿Y qué significa? ¿A qué alude la palabra física o físico? Lo físico es lo tangible, lo físico es aquello que existe fuera de nosotros, pero que además es palpable. Por ejemplo, la tiza es un elemento físico porque lo puedo palpar, es un elemento sensorial, lo puedo ver. La metafísica se refiere a aquello que va más allá de lo tangible, aquello que va más allá de lo perceptible o lo sensorial. Por ejemplo, mis ideales, mi ideal de justicia, mi ideal de libertad. Esos ideales tienen el componente metafísico. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a aquello que va más allá de lo tangible o más allá de lo perceptible. Es aquello en lo que reinan mis ilusiones, mis emociones, mis deseos. Eso es metafísico. Aquello que está más allá de lo tangible, sensorial o más allá de lo perceptible, ¿ya? Pedagogo. ¿Quién es un pedagogo? ¿A quién le llaman pedagogo? ¿Por qué dicen, caramba, cómo admiramos a este pedagogo encargándose él solo de la enseñanza de 20 o 30 niños? A ver, veamos por qué a los profesores les llaman pedagogo. La palabra, pedagogo se forma de peda o paido, que significa niño. Gogo significa conductor. Si peda viene de paido, que significa niño, y gogo es conductor, entonces entenderás que un pedagogo es un orientador de niños o un conductor de niños. Es que allá en la antigua Grecia existía una persona encargada de guiar, orientar a los niños hasta las escuelas públicas. A esos ancianos que llevaban a los niños a las escuelas públicas les llamaban pedagogos, eran los orientadores, los que llevaban al niño a la escuela, pero mientras que lo llevaban le iban dando algunos consejos a estos niños, o sea que los iban educando. A esos hombres que generalmente eran ancianos, encargados de llevar a los niños a la escuela, pero en el camino les daban algunos buenos consejos a estos niños, se les llamó pedagogos, ¿sí? Por extensión, ahora se le llama pedagogo a todo maestro, a todo profesor encargado de la enseñanza de ciertos alumnos, ¿sí? Chauvinista. A ver, ¿y de dónde viene la palabra chauvinista? Viene de la voz chauvin, que era un soldado francés.
Se cuenta que ese soldado francés estaba muy entregado a la vida militar y que defendía con pasión los ideales napoleónicos y que en el campo de batalla mostraba esa decisión, ese arrojo, ¿no? de amor y de pasión por su lucha, por la defensa de su país. Entonces, con el tiempo, a los soldados que tenían esa misma característica de este Chauvin, lo llamaban también así, le decían: eres un Chauvin, pareces un Chauvin, y de ahí resultó la palabra chauvinista o chauvinista, para referirnos a las personas que por algunas circunstancias, por alguna acción, demuestra un amor excesivo, pero fíjense, excesivo y patriótico por su pueblo, por su nación, ¿no? O sea, aquel que es capaz de defender a su nación, que no está mal, a defender a su nación de alguna circunstancia que ponga en peligro a su país, que no está mal. Pero, ¿cuál es el detalle que tiene este término? Que quien se muestra chauvinista muestra un excesivo sentimiento de querencia o amor por su patria, tanto que es capaz de rechazar todo aquello que venga del extranjero si es que eso considera él podría atentar contra su pueblo, su país. Entonces, un chauvinista va a mostrar esa actitud de rechazo a lo extranjero, ¿ya? Vamos con la palabra histología. Algunos lo relacionan con historia, no tiene nada que ver. Histo significa tejido. ¿Pero a qué tejido se refiere? A ese tejido que agrupa células. Entonces, la histología, ¿qué es la histología? Es la ciencia encargada del estudio del tejido celular.